Vamos a continuar con nuestra serie de cartas del reino para las naciones. Y estamos en la carta a los hebreos todavía. Vamos a la mitad todavía. Permítame, vamos a poner el ISOR también. Ahí está. Ya, ¿verdad? Ahí está. Y vamos al capítulo número 7. Estudiamos 5 y 6, ¿verdad? La semana pasada. 5 y 6. Vamos al capítulo 7. Continuando con el mensaje que el autor está dando a sus contemporáneos y a sus conciudadanos hebreos o israelitas. Y bueno, aquí va a entrar un poco más en el asunto del famoso Melquisedec, el rey de justicia y rey de Shalem también, originalmente mencionado así en la antigüedad. Shalem, la ciudad que después pasó a ser la ciudad de Jebús y después conquistada por David y retomada como la ciudad de paz, ¿verdad? Yerushalayim, o Ir Shalem, también en la antigüedad Ir Shalem, ciudad de paz. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo, por supuesto, lo que estamos aprendiendo todo el tiempo en esta carta y en otros textos, que el misterio ya revelado, ya se atoró yo, el misterio revelado del Mesías va a venir a instruir a todo Israel y a todos nosotros hasta la actualidad de que el Padre ha cambiado las cosas, de que ha mostrado a la humanidad su debilidad, por cuanto los ministros terrenales son débiles, dice, y no pueden solucionarnos nada. Entonces Él va a venir a mostrar lo verdadero y lo perfecto, lo cual está tipificado en el pasado. Hay una figura profética, hay una sombra profética en la cual vamos a recurrir, y este capítulo lo menciona, que es la figura de Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec. Entonces, bueno, vamos al capítulo 7. En el capítulo 6 el pasado Shabbat, el autor está exhortando a los israelitas a que tenían que aventajar su conocimiento y salir de lo rudimentario, es decir, de las bases, de lo primordial, de lo de abajo, para salir y subir al conocimiento y poder entender lo que el Creador estaba haciendo con el Mesías respecto al gran ministro. El autor está insistiendo en que ellos entiendan que ya no se necesita más un templo, que ya no se necesita más un ministro terrenal. Incluso vamos a llegar al capítulo 8, no sé si hoy lleguemos, pero vamos a llegar al capítulo 8, muy famoso, al final, en donde se cita el famoso texto que la cristiandad le gusta citar una y otra vez. En el verso 13, me voy a adelantar, 8:13, al decir nuevo, ha declarado anticuado o viejo al primero. Saben que eso es una cosa así como que ya ves, ahí dice. Y lo que es anticuado va caducando, está próximo a desaparecer. Ya llegaremos ahí, en el 8:13, pero uno de los puntos claves de la carta a los hebreos es justamente esto, que todo Israel entendiera en aquella época, siga entendiendo hasta el día de hoy, en el caso de los judíos y el resto de las naciones, que no se trata más de templos, no solamente el templo que levantaron o que el Eterno permitió que se levantara, sino ya no se trata más de templos, así de sencillo. Si había un templo en la antigüedad era porque se había permitido, porque el Eterno lo había permitido.
le había permitido a un hombre que calificó como correcto y que había tenido un deseo de su corazón, David. Y aunque no lo levantó él, lo levantó su hijo, fue un permiso que se le dio solamente a él. Pero una vez que se mostró que no funcionó, finalmente el Mesías, después de el de Salomón, después del de Zorobabel y después incluso de la reedificación del templo por medio de Herodes, finalmente dijo que iba a quedar en desuso, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y eso es un mensaje muy grande, porque lo que hemos estado diciendo en los últimos meses es justamente eso. Si el Mesías enseñó que no tiene ya nada que ver con templos ni con ministros terrenales, lo lamentable es que la gente siga insistiendo en estos sistemas. El autor aquí va a citar esta figura que estaba tipificando, por decirlo de una manera, al Mesías. Entiéndase lo que hemos dicho otra vez, porque a este personaje de pronto misterioso muchos movimientos le dan como que demasiada importancia, e incluso suelen leer un texto que viene más abajo donde dice, da testimonio que aún vive, como que dicen, ¿dónde está, verdad? Todavía vive, es inmortal, como diciendo que si no se habla de su muerte, como si viviera todavía, ¿no? Pero no tiene que ver con eso. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero lo importante es que también en los Salmos, antes de que el Mesías apareciera, también en los Salmos viene anunciado, no tanto el Mesías, no tanto como rey, no tanto como la figura de David, sino como un ministro ya presentado, según el orden de Melquisedec. Ahorita el autor va a citar un salmo también donde aparece esto. Entonces dice Hebreos capítulo 7, verso 1, dice, porque este Melquisedec, dice él, del cual está citando, rey de Shalem, ministro del el Todopoderoso Elión, Altísimo, dice, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, el cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Shalem, es decir, rey de paz, que es donde viene la raíz de Shalom, ¿verdad? Sin padre, dice, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, y aquí viene, hecho semejante, parecido, al Hijo del Todopoderoso. Dice, permanece ministro para siempre. Lo toma como una figura. Dice que permanece para siempre Melquisedec. La pregunta es, ¿permanece para siempre hasta el día de hoy Melquisedec? Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no, porque si pudo haber sido un mortal, lo cual fue, e incluso si pudo haber sido, según la tradición judía, uno de los prospectos para hacer esto, el mismo Sem, pues también murió. Aunque en este caso esta figura y este ministro como tal, no, en Génesis no se le añade ninguna descripción más. Y lo que está diciendo el autor, está diciendo es de que comparado a los levitas tenían una caducidad, por decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque moría el ministro en curso, por viejo, por muerte, dejaba pues su función, y lo que hacía era heredarlo a su primogénito, al que seguía, y así, ¿no? Así pasó en el pueblo de Israel, ¿no? Aarón lo recibe, ¿se lo hereda a quién? A Eliezer a Pinjas, y así viene la descendencia, aunque en la época de los jueces hubo ahí alguien que los sustituyó, pero así viene hasta Sadoc, y de ahí los descendientes de Sadoc, después del regreso del exilio, hasta que aparecen los famosos Sadoquim, los saduceos, y se presumía tener el linaje. Sin embargo, con el sitio romano en el año 68 al 70 y la destrucción del templo,
la gran mayoría de los ministros fueron asesinados. En el sitio fueron asesinados, y dice la historia que fueron casi exterminados los levitas. Los únicos que quedaron, pues seguramente, si es que quedaron, seguramente ya no eran del orden del sacerdocio, porque acuérdense que nada más era un solo linaje el que tenía el orden sacerdotal. Había más levitas, pero no significaban que tenían la orden sacerdotal. Los únicos que tenían el orden sacerdotal eran los descendientes de Pinjas, con el cual el Eterno hizo un pacto, que lo heredó obviamente pues de su abuelo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque esto también necesita ser reconsiderado dentro del movimiento, aparte del movimiento judío, el movimiento mesiánico, que surge de un sincretismo judío y cristiano, y que hoy día da como lugar a todo el mesianismo. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas, una vez que se estableció el famoso Estado israelí dentro de las fronteras de Palestina, lo que fue llamado Filistín por Adriano II, a principios del siglo II, actualmente se ha propuesto la reconstrucción del templo y la supuesta preparación de sacerdotes que ya están listos, según ellos, para oficiar en el supuesto templo futuro que se va a levantar ahí, ¿no? Que ya están ordenados, que ya están listos, que ya están preparados, que no sé qué, que no sé cuánto, y que están ahí. Y la pregunta aquí es, y son, de entrada ya sabemos que eso pues es una abominación, ¿no? Ya el Eterno eso ya no lo recibe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya mandó al gran ministro, ¿no? Ese es el tema también de este capítulo. Y lo siguiente es, la pregunta sería, ¿y serán descendientes de Pinjas? ¿Verdad? Porque pues habría que ver primero también, según ellos, si son descendientes de Pinjas, de Sadoc, del verdadero Sadoc, ¿no? Y eso es lo que traería un gran conflicto, por ejemplo, para el Instituto del Templo, que está organizando todo esto, que al final de cuentas son sionistas, ¿no? Y todo esto ya sabemos que es pura mentira, ¿no? Cuando habla aquí de genealogía, y me estoy refiriendo a eso, la genealogía dentro de los ministros importaba. La genealogía para el Mesías o la ordenación del Mesías aquí supera. Cuando habla de la semejanza de Melquisedec, lo que está diciendo es, él no necesita mostrar de dónde viene humanamente hablando, porque incluso el autor va a citar que ni siquiera Moisés mismo dice tocante a la tribu de Judá, tiene que ver con el sacerdocio. ¿Y cómo es que el Mesías viene a ser parte del ministerio del Eterno, ¿verdad? Si no es parte de los levitas, porque él aparece dentro de la tribu de Judá. Todo esto es muy importante, porque el autor, citando a los salmos y citando la figura de Melquisedec, está tratando de hacerles entender que no solamente puede el Mesías ser reconocido por el Eterno como gran ministro, sino a final de cuentas todo el asunto de la genealogía terrenal, llámese como se llame, tribu como se llame. El otro día, y regularmente estamos viendo cosas a nuestro alrededor, y no me acuerdo, no sé si anda mi esposa ahí, creo que se fue con Mical, pero vimos a un periódico que consiguió aquí la hermana Flor, porque andan viendo algunos detalles los hermanos, y aparecía ahí no sé cómo se llama esto, que pone una sección en los periódicos donde están los... ¿Ah? Sí, pero cuando mueren personas. Lo obituario se llama. ¿Obituario? Ah, el obituario. Y aparecen ahí las personas pues importantes, ¿no? Que fallecen y pues le compran un lugar ahí, y había unos judíos, ¿no? Ahí, entonces ponen ahí, ya saben, los cristianos ponen su cruz,
y los judíos ponen el hexagrama, ¿verdad?, de Moloch, ahí la estrellota, ¿no? Y aparecen los nombres ahí de estas personas, y cuando yo lo veo, pues me llama la atención, porque pues los apellidos así, Ashkenazí, y uno de ellos decía Leví, así al final, ¿no? Y este tipo de cosas en el mundo judío, en el mundo judío mesiánico, es así como que, mira, son de la tribu de Leví, ¿no? Rápidamente los posiciona, ¿no? Y que no saben que en el siglo 7 y 8, cuando se convirtieron muchos házaros, se pusieron todos apellidos Leví. Y ya todos decían que eran levitas, ¿no? Y que venían de la tribu de Leví. Como hoy día, ¿no? Hoy empiezan a decir todos, a lo mejor yo vengo de tal tribu, ¿no? Si tengo mi apellido con tal terminación, pues son de Leví, ¿no? Ya se sienten muy levitas, ¿no? Eso no significa nada. Cuando habla el autor sobre esto, y cuando vemos la historia y cuando empezamos a ver la figura de Melquisedec tan importante en el pasado y tan reconocida en la profecía, la pregunta es, ¿y este de dónde viene? ¿Y este de dónde sale? ¿Es hijo de quién y quiénes fueron sus hijos? ¿Y cuál fue su legado? ¿Dónde estaba? Pues simplemente parece como un ministro del Todopoderoso, reconocido por él, y y quedado su registro en la historia como una tipificación del Mesías, nada más y nada menos. Es decir, el autor tiene que hacer esto y tiene que esforzarse para decir, o para cambiar, y a lo que voy es esto: cómo hacerle entender al pueblo de Israel desde entonces hasta el día de hoy que el Padre no está requiriendo nuevamente que hombres mortales de la tribu que sea se sigan postulando, levantando u oficiando lo que Él quiere con los hombres. ¿Cómo? Lo que está tratando de decir el autor de los Hebreos es eso. Hasta el día de hoy. Y por otro lado, igual, tanto en la cristiandad, aunque tienen al Mesías según el orden de Melquisedec, o al Cristo y sumo sacerdote y todo esto, todavía sostenidos en los sistemas de los hombres, ¿verdad? Ya en la clase anterior mencionamos esto, en las clases anteriores, la insistencia de los hombres de seguir bajo el modelo del templo, bajo el modelo de ministros, porque como ustedes saben, los cristianos dicen, y sobre todo los pastores, dicen, no somos levitas, dice, pero somos los levitas espirituales, dicen. O sea, todavía así como que, wow, ¿no? Así es más grande, ¿no? Oyes, y la pregunta en ese entorno sería, ¿y que nada más ustedes? Porque dice que a todos los creyentes en Yeshua los hizo reyes y ministros. Entonces, ¿cómo ellos se toman de ese título, no? Cuando es en realidad todo creyente es, entonces en este caso, levita espiritual. Uh-huh. O como los testigos de Jehová, que son testigos, pues se llaman a sí mismos así, ¿verdad? Porque se toman el texto también aislado y después, pero no es el Eterno el que los manda de dos en dos, es el Mesías el que vayan dos por otros, más bien deberían ser testigos del Mesías, ¿no? Pero bueno, traen ahí pero sí, dicen que ellos son de los 144. Bueno, algunos, no todos, de hecho hasta ellos mismos dicen que son los de cada localidad de estos lugares que son ¿cómo se llaman? No son los ancianos, creo que dicen ellos que son los ancianos de cada templo de estos. Bueno, el caso es de que importante es esto. Bueno, sigue diciendo el autor a los hebreos, dice, considerad, ahora aquí viene también el asunto que no puede faltar del asunto de los diezmos. Uh-huh. Porque ya saben, estos sistemas, cuando ya finalmente entienden que los diezmos de la ley están abolidos y que no pueden ellos abusar de eso, entonces se van con Jacob, y Jacob diezmó, y se van con Abraham, y Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, ¿no? Y ya saben con sus cosas, ¿no? Pero cuando menciona el autor esto del asunto de los diezmos,
pues no es para estarles cobrando, ¿verdad? Los diezmos, sino para mencionar la importancia de cómo Abraham, siendo el patriarca de los mismos levitas que recibían los diezmos, dice también diezmaron a aquel que era ya reconocido por el Eterno y de los cuales los levitas todavía ni nacían. Es decir, que entiendan esta misma analogía. ¿Quién vino primero, la instrucción de Moisés o la promesa en Abraham? Pues obviamente que la promesa en Abraham. Cuando también Shaul de Tarso está definiendo eso, está diciendo es que primero vino la promesa y luego vino la instrucción. De tal manera que está dada la promesa antes y dice tiene más valor en cuanto al Mesías para el beneficio de todos. Lo mismo hace con este tema aquí el autor. Dice, sí, vinieron los levitas y eran sostenidos por los diezmos, pero antes de ellos ya estaba Melquisedec ahí. Y hasta ellos mismos diezmaron, siendo que vienen y son descendientes de Abraham, porque Abraham lo hizo. Entonces, cuando está hablando de este asunto, obviamente, pues no tiene nada que ver con dineros, aunque en estos sistemas religiosos, cuando citan esto, les importa más hablar de los diezmos, ¿va? Pero bueno. Dice en el 4, considerad. Cuando dice en el 3 al final, creo que no leí el 3, ¿verdad? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece ministro para siempre. Haciendo alusión a que si ni lo recibió de nadie, ningún mortal, ni lo heredó a ningún mortal, queda suspendido en el aire, ¿no? Es decir, queda marcado el sacerdocio de él vigente, ¿sí? Porque como que no termina, pero solamente como tomarlo como una figura del Mesías. Considerad, dice en el 4, pues, cuán grande era vean, consideren cuán grande era a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de los despojos. Y qué bueno que aquí el autor especifica de los despojos. No está diciendo que diezmaba de sus sueldos, de su trabajo, cada mes o cada 15 o cada semana, ¿no? De entrada ya estudiamos aquello, estudiamos que Abraham nunca le diezmó, nunca. Y cuando aparece, le da del botín que recupera en realidad. No es un sueldo, más bien van y recuperan lo que él había hecho, lo que los malos habían hecho. Y además también estudiamos, cuando estudiamos Génesis, que esto era una especie de pago de impuestos en la zona, porque esa zona hasta Caldea, dice la historia, que recababan según la zona una cantidad específica de decomisos, de impuestos, que iba desde el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, depende del lugar, hasta el 15, ¿no? Depende del lugar, ¿no? Los países más corruptos como el nuestro, ¿cuánto cobran de impuestos? como el 40 ya casi. El ISR, el 40, imagínense, ¿no? Bueno. Pero se entiende más por la situación que era eso, ¿verdad? Entonces era parte de un cobro de impuestos, era aquí del despojo, no era de trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, solamente para recordar ese que ya estudiamos. Aunque aquí el autor está hablando de la importancia del mismo ministro. Dice en el 5, y en verdad, dice, los hijos de Leví, que han recibido el sacerdocio, el ministerio, tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo, según la ley, según la Torá. Es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas, la promesa del Mesías. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido
por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí está este famoso texto, en donde uno los toman así literalmente, sin entender pues ninguna de las expresiones hebraicas de las cuales está haciendo alusión el autor, y dicen que todavía anda por ahí Melquisedec, ¿verdad?, escondido en algún lugar entre los beduinos o algo así, no sé dónde debería estar, ¿verdad? Pero no está diciendo el autor que todavía vive, que sea inmortal. Lo que está diciendo es de que su ministerio y su forma de permanece para siempre, ¿verdad?, porque no termina. Aunque era un mortal y muere, se le queda a él el sacerdocio, se le queda a él el ministerio. Dice, y por decirlo así, en el 9, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Bueno, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Dice nada más. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Adón surgió de Yehudá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de ministros. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro ministro, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Y aquí está la clave. Comenzando desde el 12 otra vez, ha habido un cambio de funciones, ¿sí?, del ministerio, dice. Cuando ocurre esto, dice, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Esto es hasta lo que hoy en día, dentro del, y también del cristianismo, ¿no?, pero dentro del judaísmo, siguen sosteniendo. Ahora, ¿a cuál ley se refiere? Por supuesto, a las leyes de los ministros, que está basada en sacrificios. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver, por ejemplo, la instrucción, porque acuérdense que hay en mitzvot, hay toda una ramificación de instrucciones, ¿verdad? Que dijimos que son Toratot, Edot, Mishpatim, Jukim, y todas estas traen unas ramificaciones. Que evidentemente cuando entramos a las leyes de los sacrificios, de la sangre y la carne, ahí es la que está hablando el autor en este momento. Cambio de leyes. Si viene un cambio de leyes, si viene un cambio de ministro, ese hay cambio de leyes. Es como hasta en nuestros países, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestros lugares. Aquí Cuernavaca, por ejemplo, cuando llegamos una persona me decía, Cuernavaca tiene el problema de que tiene muchos lugares bonitos, pero, bueno, ese no es el problema es, viene tal gobernante, tal presidente municipal o tal fulano, cada periodo, y entonces, por ejemplo, pone tal parque o tal cosa o tal monumento, lo que sea, y el otro lo deja en desuso o lo quita o lo cambia. Y luego viene otro y se la pasan así moviendo cosas, ¿no? Entonces uno pone una cosa, otro luego la quita, y siempre ocurre así en México, ¿no? Porque según ellos quieren embellecer la ciudad, ¿no? Pero al final resulta de que los que han venido antes dicen, oye, ¿dónde está tal cosa? No, pues ya lo quitó el pasado, ¿no? Y ahora puso otra cosa, ¿no?
¿Por qué? Porque cuando ellos entran, tienen la facultad de hacer esto. Uh-huh. Y esto es justamente lo que está diciendo el autor. Cuando el Eterno cambia al ministro, él tiene la facultad para cambiar las leyes que tienen que ver con la intermediación. Que los ministros en la antigüedad hacían la función para reconciliar al pueblo delante del Eterno. Eso era lo importante. Y había sus leyes, sabían lo que tenían que hacer, sabían lo que tenían que llevar, sabían cómo tenían que comportarse, sabían cómo tenían que acercarse. Todo esto lo sabían ellos. Fíjense nada más todo lo que tiene que cambiar. Todo lo que el pueblo de Israel tenía que entender. ¿Sí? Se cambia un ministro. Imagínense todavía teniendo templo. En el primer siglo, todavía hasta el año 68. Teniendo el templo, ¿qué hacían los discípulos? Dice que los primeros años, dice que subían al templo. Dice el libro de los Hechos. Que todavía iban incluso a las oraciones, ¿verdad? 3 veces al día, dice. Y se acercaban y hacían votos todavía. Shaul de Tarso mismo, en el libro de los Hechos, al final dice que iba a terminar un voto y que lo mandaron a que lo cerrara con otros más. Fíjense nada más, todavía aplicaban ellos las mismas leyes. Él llevó por un tiempo el voto del Nazir. Entonces llega un momento en donde tiene que ir y terminar su voto, dice raparse, entregar sus korbanot y entonces cerrar su voto. Y todos los demás lo hacían. Pero después empiezan a entender que todo eso estaba quedando en desuso. Estaba quedando en desuso. Por eso al final él dice lo que está ya dejado en desuso, dice, está a punto de desaparecer, ¿no? Quedar ya en el olvido. Era una transición que todos tenían que entender y todos que tienen que aceptar. Y aquí está la clave de todo lo que hemos estado viniendo anunciando una y otra vez, que se trata de esto. En el momento que el Padre levanta a Yeshua como el gran ministro, entonces depende de todo lo que él instruyó y enseñó, la forma de acercarnos al Todopoderoso. Fíjense que ya desde que él empieza a predicar, aunque dentro todavía del contexto del pueblo y mientras había templo, estaban basados en lo mismo, ¿no? Porque él dice, incluso la Escritura dice que él nació bajo la ley y creció bajo la ley y la cumplió. Pero una vez que ésta queda caduca y el Padre lo presenta como gran ministro, entonces ahí viene el proceso de la transformación. Y es algo muy normal, es algo muy normal, pero que regularmente el hombre tiende a rechazar, ¿no? Lo primero que hace el hombre es, con un cambio, ¿qué es lo que hace el hombre? Lo primero que hace es rechazarlo, ¿no? Tiene temor al cambio. Viene mucha especulación, viene mucho pensársela, como se dice aquí en México, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los cambios siempre traen sorpresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? En vez de confiar y en vez de creer y en vez de aceptar lo que el Padre estaba haciendo, lo que ellos hicieron en el caso de los que no creyeron es se cerraron, se negaron y guardaron la esperanza todavía del pacto antiguo. Esto ocurre muy importante porque esto establece, y por eso yo lo he dicho en clases anteriores, antes que viniera la apostasía de los gentiles en Constantinopla y después en el Vaticano y todo lo demás hasta lo que hoy día conocemos en estas formas de sistemas, antes de eso fueron primeramente los judíos que no creyeron. Los judíos que no creyeron fueron los primeros que dijeron no es posible. Y tenemos todavía que ver la forma de seguir haciendo este proceso de acercarnos al Creador. Es decir, lo que pasa a finales del siglo I y la transición hasta el año 200
y que determinan los judíos se convierte en las bases para todos los sistemas religiosos, basados en templo, basados en liturgia, ¿sí? En cualquier lugar a donde van, donde está levantado un templo, cualquiera, llámese como se llame, que hay un lugar de convocación, está eso, el templo y la liturgia. Ajá. Que el judaísmo le llamó la sinagoga y el sidur. Y cuando se establece eso, el resto de los sistemas lo empiezan a imitar. ¿Por qué? Porque creen y tienen la necesidad de, o sobre todo la necesidad y la convicción de que esa es la forma. Pero otra vez el autor está diciendo, eso no tiene ninguna forma, ya no tiene ninguna forma ahora. Lo que el autor está diciendo claramente, y aunque y va contra todos los sistemas otra vez, es de que entiendan que esas formas están anticuadas, están anticuadas, ya no tienen vigencia en este momento, ni esta época, ni para nadie. Cuestiones del templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces estaría contradiciendo pues al servicio que el mismo Mesías hizo y enseñó. Bueno, después en esta parte que leí dice el Mesías mismo, otra vez, como yo lo mencioné cuando hice una especie de análisis del famoso libro del judaísmo de Jesús, no sé quién lo llegó a leer, de este autor judío neortodoxo al parecer, que tuvo mucha fama en años pasados, hace como 12 años, más o menos 15 años, empezó él a levantarse en fama dentro de los movimientos mesiánicos, porque empezaron los cristianos y los mesiánicos a emocionarse, a decir, ya por fin los judíos se están aceptando, porque supuestamente, desde las palabras de este hombre, el Jesús histórico ya estaba siendo reconocido. Ya los judíos lo podían aceptar, que número uno existió históricamente, porque una faceta del judaísmo decían que no, que era cuento, que se lo habían inventado, que no había ningún registro histórico. El Talmud sí lo registra, y entonces estos vienen y dicen, sí es cierto, sí existió, ahí estuvo, fue esto, fue el otro, fue así, pero empezaron a decir, pero fue judío. Y cuando lo meten como judío, lo quieren meter a una de las escuelas rabínicas, farisea, saducea o esenia, o una mezcla, y finalmente este hombre lo proyecta como un israelita sobresaliente, que denunciaba la corrupción del templo y todo lo demás, pero al final de cuentas un mortal cualquiera, dice este autor. Hijo de padre y madre, judíos, dice él, pero al final de cuentas como un profeta más. Ajá. Y cuando yo hago el análisis de este libro, aunque tiene ciertos aciertos, tiene muchos desaciertos que él combina con el asunto de la judeidad. Y cuando llega al punto de Melquisedec, o al punto del sacerdocio, al punto de los levitas, él dice, este hombre, dice, no puede ser sacerdote por nada del mundo. Él así dice, no es posible, dice, ni que el autor de los Hebreos, ni que nadie más lo posicione como sacerdote. Dice el por qué, porque si tanto se presume que es rey, porque viene de la tribu de Judá, dice él, pues los judíos nunca tienen nada que ver con los sacerdocios, sino los levitas, dice este hombre, ¿no? Y entonces él toma ese tema como premisa, y entonces él dice, se acabó. Ya no hay forma de que lo levanten como ministro, ni que interceden, ni que nada de estas cosas, y entonces él empieza a negar todo esto. Y obviamente, pues nunca toma y nunca cita ampliamente, como lo hace el autor de los Hebreos, el asunto de Melquisedec. El asunto de la figura ya mostrada antes, y mucho menos, por supuesto, menciona que David
siendo de la tribu de Judá, se puso el efod. Ajá. Y se convirtió en ministro en un momento dado. Y él trajo el arca y se convirtió en ministro y puso a ministrar a sus hijos. Ajá. Que cualquiera pudo haber dicho eso es pecado mortal. ¿Verdad? Si el hombre lo hubiera analizado y hubiera dicho, oye, pero aquí está David y haciendo eso y se puso el efod. Ajá. Dice de lino fino, dice, se lo puso y estuvo ministrando, dice, delante de la presencia del Eterno. Entonces hubiera quedado fuera de, ¿no? Porque eso solamente lo usaban los levitas, el Cohen actual de su época, ¿no? El ministro. Entonces, obviamente, yo por eso hice un par de clases para refutar muchas de las cosas que este hombre dice, ¿no? Porque obviamente, pues él, desde su posición, pues él puede decir lo que quiera, como catedrático, como muy estudioso, pero muchos otros pueden decir, ay, sí es cierto, amén, aleluya, ya están creyendo en Cristo, ¿no? Toda la bola de cristianos ya dicen, ay, mira, ya están aceptando a Cristo, ¿no? Ya saben, luego se les mete el dispensacionalismo y sí, pues entonces levantarán sus rostros y entonces orarán y finalmente aceptarán y Megiddo y salen todo con el mismo cuento, ¿no? Dispensacionalista. Pues no, lo que estaba pasando es de que solamente estaban añadiendo un poco de verdad a la doctrina judía para finalmente hacer negar a muchos y más bien llevarlos al judaísmo, ¿no? De esta forma, el autor, imagínense, 2000 años antes de este hombre, ya lo está definiendo como debe de definirse, ¿no? Según lo que se cita en los Salmos y según como se cita en Génesis sobre este Melquisedec. Ajá. Y además de que no tomó en cuenta a David y lo que llegó a hacer, que es lo que finalmente se rescata en la historia y en la profecía, que iba a manifestar el Mesías, el hijo de David, no como un linaje de hombre a hombre a hombre a hombre, sino como una figura, una tipificación. Es decir, en el Mesías se muestra una realidad plena de lo que se había venido diciendo siglos antes. Un ministro como Melquisedec. Para que como no le salen las cuentas, llegan a negar a Shaul todo lo que Shaul dice para que pueda entrar y encajar lo que ellos están diciendo sobre el Mesías, ¿no? Claro. Que no cumple con lo que ellos esperan. Así es. Sí, aparte, ¿no? Ya el tema de Shaul de Tarso, que desde el primer siglo en el Talmud y en otros escritos se empieza a negar, decir que es un apóstol mentiroso y que es un falso apóstol y que era un gentil, era un romanote y que un montón de cosas. Hasta el día de hoy incluso hay escuelas completitas dedicadas a decir que Shaul de Tarso es falso, ¿no? Es mentiroso. Obviamente pues carecen de tanto conocimiento, son tan ignorantes que ni saben usar las cartas para acusarlo y mucho menos se dan cuenta de la historia falseada que usan por los mismos judíos del primer siglo, ¿no? Pero bueno, dice por acá Jimena Arce, casi como uno de los dos testigos decían de ese hombre. Ah, sí, yo me acuerdo que en esa época pues había un mexicano que se sentía, bueno, que hizo la conversión, de hecho, negó al Mesías y se hizo israelí, se hizo judío y se fue a Israel y contactó a este hombre y ya estaba el ambiente así como que algo está pasando aquí, ¿no? Y lo estaban postulando como uno de los dos testigos, ¿no? Y lo peor es de que el otro le estaba diciendo que a lo mejor era el otro testigo, ¿no? ¿Cómo ven, no? Decía uno de la casa de Judá, decía él, judío, y otro de la casa de Efraín, según de la cristiandad, ¿no? Efraimitas, de que estaban regresando y todo eso. Toda una paranoia, una locura, ¿no? Da risa, la verdad es que hoy día da risa. Y salieron varios Elías, en esas épocas muchos que Elías por todos lados, ¿no? Hasta el ese del rudo despertar, ¿verdad? Ya ven que se pasaba en el desierto y así con la barba y todo, ¿no?
No decía que era así, pero se manifestaba en sus videos como si fuera un Elías que estaba en el desierto, ¿no? Hablando la palabra y todo eso, ¿no? Pero es una locura, es decir, vean hasta dónde llega todo esto. Todas estas manifestaciones no es otra cosa que un efecto de la rebeldía directa, de que si de entrada, si el Elías que habría de venir ya vino, y ya se manifestó el Mesías, y ya el Eterno lo ha levantado como gran ministro, ya está intercediendo, y ya ha cambiado las leyes relacionadas a la reconciliación delante del Creador, entonces, ¿por qué el hombre sigue otra vez enfáticamente afanado por los templos y las sinagogas? Eso es lo que yo estoy tratando de decir en todas las clases, sobre todo para todos aquellos que, otra vez, lo siento si se ofenden, pero la consecuencia de la ignorancia sobre este tema los mantiene en la liturgia y en los templos, y no lo pueden entender. Cuando digo templos y liturgia, aunque muchos digan, no, pero ¿qué tiene? Pero la iglesia o los hermanos o la quejilá o todas estas cosas que usan, la sinagoga, la shul o como le llamen, entiéndanlo, es una reproducción por siglos, desde el siglo II, cuando dijeron, ya no tenemos templo y ahora ¿qué hacemos? Para podernos acercar al Todopoderoso. Fue que empezaron a idear todo esto, toda esta liturgia, y estos lugares que después de la sinagoga pues ya se convirtieron finalmente como en templos, ¿no? En donde lo que buscan ellos es supuestamente sustituir lo que se hacía en el templo de Salomón. Entonces todas son réplicas de lo que se hizo en aquella época, y la pregunta sigue siendo que no entienden que una vez que se cambia de gran ministro, se cambia todo ese formato y ya no cabe ese formato delante del Todopoderoso, no cabe. O sea, la gente no puede entender que eso ya no, ese formato no funciona. Hermano, le quería comentar, ahora que estuvieron ahí en Ciudad Miguel Alemán, el hermano, se me va el hermano Rolando, comentaba cuando estuvo dando su testimonio. Sí, gracias. Comentaba sobre que él había, nos recomendaba, no hizo una recomendación en realidad, lo que él dijo era que había leído un libro sobre que le habían recomendado sobre la congregación fuera del templo. Entonces, el autor se llama Fran Viola. Entonces, a los interesados, yo lo estoy leyendo, me parece interesante. Se llama Reconsiderando el Odre. Entonces, en el libro, tiene 2 libros este autor, y uno de ellos, que es Reconsiderando el Odre, plantea precisamente lo que usted está diciendo, hermano, cómo todo un engaño bien profundo de cómo eran las primeras congregaciones, cómo los discípulos se reunían en casas y cómo era el formato que debía de hacerse, ¿no? Y es totalmente fuera de templos. Y también, pues yo creo que valdría mucho la pena poderlo leer y rescatar algunas cosas que son importantes. Está ese y tiene otro que se llama el cristianismo. Bueno, ahorita lo recuerdo porque lo tengo por aquí. Y entonces, pues a mí me parece que si lo pudieran revisar también les va a dar bastante luz, y lo pueden descargar además. El cristianismo pagano. Entonces sí está, nos da bastante luz sobre lo que está hablando, hermano. Yo creo que vale la pena darle una leidita. Sí, se llama el cristianismo pagano. Imagínense, ya con eso ya despedazó todo, ¿no? Y el otro se llama Reconsiderando el Odre, Frank Viola, Viola, Frank Viola, con V, Viola. Si alguien los quiere descargar, están en internet, los pueden descargar en PDF. Sí, yo les di una leída hace tiempo, de hecho alguien me los pasó, no me acuerdo quién,
Y sí, o sea, ese del cristianismo pagano es muy, muy interesante porque, pues obviamente los que pasamos por el cristianismo, pues ni en cuenta de lo que estaba pasando ahí. Pero, y otra vez, no se me ofendan los cristianos, pero tienen que entender que desde que piensan en templo, y más cuando dicen vamos a la casa de Dios, están paganizados. En el momento que entran, en el momento que hay un altar, un púlpito, como se le llame, o sea, toda esta forma, no hay mejitzá, pero tiene el orden de la mejitzá, de la sinagoga, hombres y mujeres, pues, o sea, todo tiene que ver con paganismo. Y finalmente el individuo que se pone ahí, que sube, porque antes el rabino lo hacía y hacía la aliyá es ascender al estrado, y todo lo demás, y el sacerdote hace lo mismo en la iglesia católica, o sea, todo, tienen que entender, o sea, lo que estamos tratando de decir es esto, de ahí viene todo. Viene desde la sinagoga, el estrado, la mejitzá, o sea, todo, el sidur, el orden, es lo mismo. ¿Cómo se le hace entender a la gente? ¿Cómo? Lo que estamos diciendo es eso. Ya se cambió el formato. Y el formato hoy día, tan sencillo como cuando recurres a las palabras del Mesías, no sé, por ejemplo, el ejemplo que ponemos muy a menudo, por ejemplo, quieres un encuentro delante del Todopoderoso en oración. ¿Qué tienes que hacer? Ven a tu aposento, cierra la puerta, dice, y ahí oras a tu Padre que está en los cielos y Él te escucha. ¿Sí? Pero la gente, ¿qué pasa? Aunque sabe o aunque lo llega a hacer, está dependiendo de un formato que dice, es que la iglesia o el pastor o el, ¿verdad? O el roé o el quién sabe cómo, el como se llame, el líder, el ungido, el profeta, el quién sabe qué. Entiendan, el formato ese ya caducó. Bueno, sigue diciendo, y sobre todo ese asunto, ¿no? Por ejemplo, en esos sistemas que hace rato mencioné, quieren como darse valor, como subir de categoría cuando dicen los supuestos ministros estos, que no son levitas de tribu, de linaje, pero sí son levitas espirituales, ¿no? Así como que para darse más categoría, ¿no? Y otra mentira grande, porque si se trata de eso, pues entonces todo el que es creyente es levita espiritual, porque todos somos llamados a ser ministros, ¿no? Bueno, entonces sigue diciendo, voy a volver a repetir lo último, en el 15, y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro ministro, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Y aquí viene, cuando menciona a Melquisedec, que dice, y se da testimonio de que aún vive, porque no se habla de su muerte, no es de que aún viva como inmortal, sino como una tipificación del Mesías que es inmortal. O que aunque muere, retoma la vida, porque el Padre le da poder de tomar la vida otra vez a sí mismo. Y el cual, si es ministro del Padre, puesto por el Padre, y ministro hasta el día de hoy, pues ¿quién lo va a sustituir? Nadie lo puede sustituir. Nadie lo sustituye porque ya lo puso el Creador y entonces no se puede remover. Queda fijo y queda fijo para siempre. Y si queda fijo para siempre y el formato ha cambiado, pues entonces también el formato queda fijo para siempre. Así de sencillo. Bueno, 17, pues se da testimonio, dice, tú eres ministro para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está. Y dice, por una parte, la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Esto ya lo estudiamos también en la clase pasada, que ya dijimos que no era perfecto, no es que no era suficiente, sino que
el ministerio de hombres dado a los levitas era débil, porque dice que el ministro, aunque hubiera nacido por la tribu de Leví, aunque hubiera sido circuncidado al 8º día, aunque hubiera sido kosher en todo, finalmente era transgresor. Por algún pecado ya era transgresor. Incluso por la misma forma de vida, ¿no? El hecho de ser varón, el hecho de ser esposo, ya generaba impurezas, así de sencillo. Entonces, dice la Escritura que necesitaba lavarse y necesitaba quitarse la impureza. De tal manera que lo que estamos viendo es de que era necesario, ya el Eterno lo había anticipado antes y lo había mostrado, que además, por otro lado, la sangre de los animales pues no se compara con la sangre de un hombre, ¿no? Es decir, la vida por vida no entra ahí, no se puede pagar. Sería ridículo. Es como si hoy alguien dijera, oye, imprudencialmente alguien le quitó la vida a un ser humano, ¿no? Y va con sus familiares y le digo, oye, te traigo una vaca. Es hasta ofensivo, ¿no? Es ofensivo, es ridículo, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, ni tampoco aunque le traiga otro ser humano, va a decir, es que este no es el mío, ¿va? O sea, imagínense, ¿no? Entonces, es hasta ofensivo, ¿no? Es ridículo. Todo lo que estamos viendo es justamente eso. La ineficacia de aquel pacto era justamente eso. El Eterno está diciendo, es que por tu transgresión que trae muerte, no me puedes traer un cordero, no me puedes traer vacas ni chivos. Eso nada más lo que está haciendo es cubrirlo, y yo aceptarte y aceptarte. Y por un tiempo nada más. Así es. Y en el caso del Mesías, es vida por vida, pero vida de un justo por todos, y además que es permanente, ¿no? Para siempre. Entonces, eso es lo que está diciendo también el autor. O sea, cambia todos los formatos, cambia todas las leyes, y cambia de la ineficacia a la eficiencia. El sacrificio perfecto. Y entonces dice, ministro para siempre. El anterior dice a causa de su habilidad e ineficacia. 19, porque la ley nada perfeccionó, dice, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos al Todopoderoso. Y eso también es importante, fíjense. La ley dice nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza, por medio de la cual nos acercamos al Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Que en efecto, con todo lo que acabamos de decir, la ley no solucionaba, o la instrucción sobre la reconciliación no solucionaba nada del hombre, sino que más bien, aunque cubría, mantenía la esperanza que todo el pueblo de Israel tenía desde el pasado, incluso desde Adán y Eva, cuando se les había dicho que alguien iba a venir a sujetar al que tenía el poder de la muerte, a Satanás. Y entonces ellos tenían el conocimiento de que un día esto iba a ser, y sobre todo los antiguos, ¿no? Sabían que esto un día iba a venir a ser superado por lo que se esperaba. Y bueno, más adelante habla de las mejores promesas, ¿no? En el nuevo pacto. Dice en el 20, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos ministros, pero por el juramento del que le dijo, juró el Eterno y no se arrepentirá, tú eres ministro para siempre. Ahí está. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto. Y los otros ministros llegaron a ser muchos debido a que por la muerte, ¿qué dice? No podían continuar. No podían continuar.
Y aquí está otra debilidad, por supuesto, que su temporalidad no les podía traer permanencia, ¿no? Y no solo eso, sino que además, por muy eficiente que pudiera ser un ministro terrenal y podría tenerlo todo bajo control, el caso de Elí y el caso de Samuel, por ejemplo, no era garantía de que sus hijos hicieran lo mismo. Y ya lo vemos en el caso de ellos, ¿no? Es decir, no se le puede confiar a la siguiente generación. Tanto que le pasó a Israel, ¿no? Cuando entra en la tierra prometida, ya sabemos, llega un momento en que no conocieron al Eterno y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, también era parte de la debilidad. Debilidad tras debilidad. Entonces, dice en el 20, y por cuanto no fue sin juramento hacia Elohim, en el 22 dice, de igual manera Yeshua ha sido construido garante de un mejor pacto, y los otros ministros llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, pero otra vez, hablando del Mesías, a causa de que permanece para siempre, tiene un ministerio intransmisible, dice. Intransmisible. No sé qué otras versiones, qué palabra usan en otras versiones. Inmutable. Otra, lo mismo. Inmutable, no puede mutar, no cambia. No pasa ningún otro. Permanece eternamente. No tiene caducidad, pues es permanente, ¿no? Por lo cual puede también, dice, de la misma forma, dice el 25, salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan al Todopoderoso, viviendo siempre para interceder por ellos. Una de las grandes y gigantescas mentiras por siglos en el catolicismo, ¿verdad? Ha sido esto, ¿no? La gente dependiendo de los sacerdotes. Si hay un sistema abominable, tan contrario al cambio de formato que el Eterno ha puesto, es el sistema católico. Es el más abominable, porque tienen cautiva a la gente de tal forma que para ellos es más importante, porque fíjense lo que está diciendo aquí, o sea, el Mesías se levanta como el intermediario, como el que hace el nuevo pacto, como el que da perdón, como el que es el intercesor, o sea, como el que es el importante, todo el camino, ¿verdad?, de vida, todo lo que ya sabemos. Y a los pobres católicos les ponen a la Virgen María, les ponen a todos los santos, les ponen a quién sabe qué, a los sacerdotes, al confesionario, a los rezos, a las Aves Marías, o sea, imagínense nada más. Si esta pobre gente que está cautiva ahí empezar a leer al menos esta carta y empezar detenidamente a estudiar y a pedir con sabiduría para que le fuera revelado todo esto, iban a salir corriendo los templos, pero ya, ¿verdad? Porque pareciera, de hecho muchos cristianos se toman de la carta a los hebreos para tirarle al sistema católico, ¿no? Porque hay una parte donde dice que están los sacerdotes todo el tiempo en el templo llevando sacrificios, ¿no? Y aunque se refiere al primer siglo, los sacrificios en el templo que existía, los católicos hacen lo mismo, porque por lo menos cuántas misas hay al día en los templos. Comienzan con las de las 6 de la mañana y de ahí se van quién sabe cuántos. Póngale unos 3 misas, ¿no? 5, o sea, dependiendo del pueblo, dependiendo la... Pero una misa es un sacrificio. De ahí viene. Christmas también viene de ahí, ¿verdad? Sacrificio de Cristo, o sacrificio de... Bueno, misa pues viene de sacrificio, ¿no? Por eso cuando hablamos del asunto ese de Merry Christmas, ¿verdad?, que hasta la cristiandad está bien metido, ¿verdad? Y el cantito ese, todo eso, o sea, ¿cómo es posible, no? Un sacrificio para Cristo. Entonces,
en el catolicismo sí hay un sistema, porque ahí es muy tangible, es práctico. En los otros sistemas no, es más espiritista, como en los evangélicos. Toda la cristiandad protestante no tienen los objetos, pero tienen al final de cuentas el formato, ¿verdad? No tienen sacerdote, pero tienen ahí a su papita, ¿verdad? Al final de cuentas. No tienen la liturgia embarcada, pero tienen su propia liturgia. Al final de cuentas es lo mismo, son templos, es lo mismo. Lo que voy es esto. Pero sí, lamentablemente, el católico es el más engañado de toda la tierra, ¿ya? Porque tiene el sistema antibíblico y totalmente, pues es babilónico aparte, ¿no? Porque los símbolos y ya saben todo lo demás, el sol, las cruces, o sea, aparte de eso, ya de por sí están sumergidos negando la eficacia del Mesías, y por otro lado, pues lleno de paganismo, ¿no? Ya de plano, ¿no? Una mezcla de todo, desde Egipto hasta actualmente, todo lo que se les pone enfrente, ¿no? Entonces, la cristiandad igual, toda la cristiandad, otra vez, lo siento por los que se ofendan, pero sí, ya no tienen cruces ahí, bueno, aunque algunos todavía meten cruces, no tienen la Virgen, no tienen los santos, no tienen todo eso, pero de ahí más es todo lo mismo, el mismo formato, esperando que en hombres resuelvan ellos sus vidas y en sus templos. Bueno, dice Jimenarse, a mí me han dicho como excusa que Lutero casi saca del canon esta carta, dice, porque eso, entre comillas, no es tan confiable. Obviamente, pues para el que afecta sus intereses, pues no solamente no va a ser confiable, va a ser apócrifo, ¿no? Y lo va a sacar, ¿eh? Es como estos tipos, ¿verdad?, que se la pasan diciendo que Pablo es el apóstol mentiroso. Pues obviamente, como todas las cartas, ¿verdad?, rompen con parte de la judeidad y parte de lo que ellos creen hacia el futuro, pues obviamente tienen que sacarlo, ¿no? Tienen que negarlo de una u otra forma. Bueno, dice en el 26, porque tal gran ministro nos convenía, apartado, inocente, incontaminado, separado de los transgresores, de los pecadores, y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los ministros o los grandes ministros terrenales, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Y aquí viene otra vez el autor de los Hebreos, diciéndole a todos los hebreos, a todos los israelitas, lo que es clave. El antiguo tenía debilidad porque eran hombres débiles y necesitaban purificarse. Pero el gran ministro Yeshua dice, es gran ministro que nos conviene, y eso es evidente, ¿no? Al pecador le va a dar confianza aquel que no fue pecador, ¿sí? Y es como todo, ¿no? Cuando quiere uno aprender algo, pues se acerca al que sabe, ¿no? No se acerca al ignorante, ¿no? El día que el hermano ya ande de operador, me lo voy a acercar a él para aprender la máquina, ¿va? Porque yo quiero. Entonces, el que se quiere acercar a algo, se acerca entre nosotros, ¿verdad? Si quiero aprender de mantenimiento, voy a acercar ya con el hermano que me enseñe muchas cosas que él hace, ¿verdad? Jiménez. Entonces, a los que saben, ahí hay confianza, ¿verdad? No me puedo acercar a un neófito, a un ignorante, a aprender algo que pues no sabe, eso es obvio, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel tenía que entender también que no solamente en el pasado padeció de esto entre sus ministros, porque imagínense nada más, pues es como todo, ¿no? Hasta el día de hoy, y es que es la misma gente la que se hace ciega sola
y sigue confiando en los imperfectos. Por ejemplo, el catolicismo ya es algo conocido por todos, ¿no? Que los mismos feligreses saben de las fechorías de los sacerdotes, que son bebedores, que son mujeriegos, que tienen esto, que hasta tienen hijos por allá, o que son pedófilos o lo que sea, y se hacen los ciegos y siguen confiando en hombres pecadores, ¿cierto? Todavía, aunque el individuo fuera muy santo, aún así sigue siendo pecador. Es decir, no está capacitado para reconciliar a alguien con el Creador. Nomás porque le ponga tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías. O sea, eso es ridículo, ¿no? De entrada, ya de por sí es ridículo. Entonces, el pueblo de Israel, como igual todos nosotros y todo el mundo, necesita en parte de su fe también demostrar esta seguridad, que aquel que se acerca confiadamente al Todopoderoso por medio del ministro que Él ha puesto, tiene aceptación delante del Creador. Obviamente si va con todo su deseo, con toda su intención y con todo el entendimiento. Pero lamentablemente, ¿qué hace el hombre? Pone su confianza en otro hombre. Aunque se la pasan citando, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Se la pasan citando eso, pero no se dan cuenta que están confiando en muchos hombres. Están confiando hasta en los muertos, como ese día que la clase esa, ¿verdad? Que quedó perfecto, ¿no? Confían en los muertos, en Lutero, en Calvino, en todos esos. Ya están muertos y que aportaron puras equivocaciones, pero todavía confían en los muertos. Se la pasan citando. Ellen G. White, los adventistas, Ellen G. White, pues básicamente son necrománticos, o cómo se puede decir esto en plural. Bueno, consultan a los muertos. Pues. Necromancia en general, okay. Espiritistas también, todo eso, ¿no? Entonces, imagínense, ni siquiera eran de la tribu de Leví para ser ministros, y aunque la mujer no se le puede rechazar por ser mujer, pero no se le dio a ella, por ejemplo, el ministerio de reconciliación, aún así hay personas que confían en mujeres ya muertas, ¿me entienden? Hombres muertos, gente pasada, o sea, ¿cómo? Ahí es donde entra la pregunta, ¿cómo? Lutero, todas estas escuelas dentro de la cristiandad están basados en muertos, ya ni siquiera en ministros. Todavía dijera, bueno, es que Lutero sí demostró ser de la tribu de Leví, a lo mejor tenía una cosa, esto y lo otro. Todavía, bueno, a lo mejor era un levita perdido, ¿no? Pero ni siquiera era eso. Y además están muertos, pues ¿cómo van a confiar en lo que dijeron, no? Entonces, Levítico 20:27 pone Mario Galván: los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como mediums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados, son culpables de un delito de muerte. Ese nada más. Entonces, no solamente hombres confiando en hombres, sino en hombres que ya murieron, y aunque no hacen actos espiritistas, necesariamente pues están confiando en muertos. Entonces, que además, por otro lado, si alguien dijera, bueno, es que John Knox dijo tal cosa, ¿no? Pero ni era ministro, ni estaba purificado, ni creía el verdadero Mesías, y estaba lleno de teología, y estaba lleno de doctrina, ¿y cómo creerle a él? Si no tenía ninguna unción de nada. Bueno, sin embargo, a lo que voy es lo que dice aquí en el verso 26, el gran ministro Yeshua que nos convenía es que, número 1, consagrado. Kadosh, la palabra Kadosh tiene que ver con consagrado. Totalmente apartado para ese motivo. No era otra cosa, no era nada más. Inocente. ¿Qué significa inocente? Que no tiene culpa. No hay nada que se le pueda adjudicar como una falta delante del Eterno. Incontaminado. Que no hay contaminación en él, ni genéticamente podríamos decirlo, porque por parte de la mujer, aún la que nace, no le transfiere lo del hombre, y además en su vida pues solamente siempre vivió con la Torá, separado de los pecadores.
Este debería ser un cocolazo para los cristianos que decían, es que andaba con pecadores y se la pasaba con los pecadores, ¿verdad? No es que andaba con pecadores, no tenía amigos pecadores, no andaba metiéndose con los pecadores. Cuando andaba en las ciudades y recorría las ciudades y pasaba por esos lugares y veía pecadores, era para sacarlos del mundo pecador, ¿ah? Para sacarlos de ahí, para librarlos de las cadenas de las tinieblas. No era para meterse y ser como ellos, ¿ah? Y ese texto es muy claro porque dice separado de los pecadores, quiere decir apartado del mundo pecador. Vino a los pecadores para sacarnos de una vida pecaminosa y fuésemos apartados. Pero él jamás se asimiló y jamás vino a vivir como pecador. O sea, no. Porque de hecho los fariseos lo juzgaban, ¿verdad? Ese dice que se junta con prostitutas y anda con bebedores, ¿verdad? Pero no es de que convivía o se asimilaba, sino que más bien cuando pasaba por esos lugares era para sacarlos de las tinieblas. Y además, y sobre todo, y lo más importante, dice al final del 26, y exaltado por encima de los cielos. De los cielos. Dice nada más. Y esto obviamente ya dentro del primer siglo era conocido. De entre los creyentes, la carta a los hebreos también lo menciona. Ascendido a los cielos, levantado por encima de todas las cosas y sentado a la diestra del Todopoderoso, para juzgar todas las cosas. Dice el 27 que no tiene necesidad cada día como los grandes ministros de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque, dice, hizo esto de una vez por todas ofreciéndose a sí mismo. Ahí está. 28, porque la ley constituye, y aquí está otra vez, vuelve a la ley que tiene que ver con los ministros, ¿sí? Con los que ministraban, con los que estaban en el templo. Acuérdense de esto, para los cristianos que lleguen a escuchar esto, las personas que todavía están averiguando sobre esto, cuando aquí está hablando de leyes, está hablando de las leyes relacionadas al templo, a los ministros, a los sacrificios, a la reconciliación, al acercarse, todo lo que tiene que ver con Corbanot, forma de acercarse para reconciliarse con el Todopoderoso, lo cual lo tenían en sus manos los levitas. Cuando decimos que hay un cambio de gran ministro y hay un cambio de formato de leyes, son cambio de leyes sacerdotales del templo por las leyes de ahora de acercarse al Todopoderoso por medio del Mesías. ¿Cuál es la ley referente a acercarse al Todopoderoso hoy día? Porque también eso es importante. El católico le enseña que por medio de la misa al feligrés. Los protestantes, aunque les piden las famosas 4 leyes estas universales o quién sabe cómo les llaman, y la oración del pecador, finalmente para ellos es pasar por todo el proceso hasta el bautismo, ¿verdad? Y ser miembro. Para ellos es así. Y si te sales, pierdes la cobertura, dicen ellos, ¿no? Si no entras, de por sí ya no tienes cobertura, y si entras, ya la tienes, pero si te sales, la pierdes, dicen ellos, ¿no? Eso es lo que enseña, ¿no? En el caso del judaísmo, su forma de llegar es el Sidur. Para ellos, sus rezos, desde Shacharit hasta que se van a dormir, es la forma de acercarse, son sus korbanot. De hecho, el Sidur fue hecho justamente para sustituir todo lo que sea en el templo y ellos podían acercarse. En el mesianismo, efraimismo, lo que sea, es un sincretismo, es una cosa loca entre cristiana y judía, ¿va? Y ya es una revoltura ahí que al final de cuentas también están buscando la forma de acercarse. Y en el caso del Mesías, ¿cómo nos acercamos al Padre? Pues por medio de él nada más. Así de sencillo. Él no dijo tienen que hacer algo, no dice, no habla de liturgia, no habla de un lugar, simplemente dice el que viene a mí, el Padre le recibe, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy el camino, verdad y vida, y él es el acceso directo, ¿no? Y obviamente, pues esto no tiene nada que ver con liturgia, simplemente es con aquel que tiene
hambre, dice, el que tenga sed, venga y beba, porque el Mesías es el que tiene ya la entrada directa, ¿no? Ahora, por otro lado también, ya hablamos hace que un par de clases, que no se trata nada más de que ya se abrió el velo y ya podemos entrar locamente, ¿no? Como mucha gente enseña, sino hay la forma de entrar también ahí. Porque si el pecador quiere entrar, pues tiene que apartarse de sus pecados, tiene que consagrarse, básicamente lo que está diciendo aquí, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, es el camino. Si alguien quiere acercarse, tiene que apartarse, tiene que llegar a ser inocente cuando se le quita la culpa por medio del Mesías, tiene que lavarse de lo contaminado que está, separarse de los pecadores, para que entonces pueda ser acercado a lo alto, ¿no? Por encima de los cielos, es decir, tener entrada hasta el trono de la gracia, como dice en otro texto. Y bueno, 28, porque la ley constituye grandes ministros a hombres débiles. A hombres débiles. Débiles. ¿Qué hombre puede hacerla? Y aquí está otra vez el punto importante, ¿no? ¿Qué hombre puede ayudar, auxiliar a alguien para llegar al Todopoderoso? ¿Qué hombre? De entrada, morimos. Y antes de morir podemos estar enfermos, ¿ah? Imagínense nada más. No podemos. O sea, no podemos ser alguien que le pueda dar la facilidad a otro, aunque esté más débil, pues de acercarlo al Creador. No se puede. No hay forma. Dice aquí, porque la ley, otra vez hablando de esta ley, constituye grandes ministros a hombres débiles. Cuando vemos al Mesías, y es que no aparece mucho de su vida, pero cuando vemos al Mesías, evidentemente descendido de los cielos, hecho carne, tenía una capacidad de comunión con el Eterno, tenía una capacidad de incluso ayunar sin querer ayunar, solo por hacer la voluntad del Eterno, en donde nada de eso le impedía o le molestaba o le causaba un, ¿cómo se puede decir?, un impedimento o un entorpecimiento de su ministerio, ¿no? Sino que, como dice ahí, separado y apartado, él hacía cada cosa y no dejaba ir una sola. Ajá. Y un mortal no puede llegar a hacer esto. Un mortal no puede llegar a hacer, por más que quiera hacerlo, no puede llegar a hacer esto. ¿Por qué? Porque entrada, pues tiene tacha, ¿no? Ya el hecho de ser un humano cualquiera ya tiene un problema. Por eso menciona aquí hombres débiles. Imagínense cuántos ministros en Israel superaron el promedio, pero aún así tenían debilidad. Aún así tenían debilidad. Y no solamente a lo mejor debilidad física, porque a lo mejor algunos pudieron ser muy sanos toda su vida, pero ¿qué tal emocionalmente, verdad? Al final de cuentas, emocionalmente también hay una debilidad humana. ¿Quién no ha pasado por una, ¿cómo se dice?, una crisis emocional? Por lo que sea, ¿verdad? Por lo que sea, por la enfermedad, por el trabajo, por la presión, por las deudas, por de pronto cualquier situación, de pronto el ánimo cae. ¿Podemos ser candidatos para ser ministros de otros? Imagínense, ¿no? En una debilidad va a decir, no, ¿para qué te acercas a mí? Vete por allá, no, ahorita déjame pensar, ahorita tengo más cosas importantes que pensar en mi vida. ¿Ah? Mejor ayúdame a toda mi vida. Imagínense nada más, ¿no? Entonces, o si un mortal, imagínense, quiere levantarse como esto, ahí está padeciendo un dolor, algo, ¿no? Ahora que mi esposa estuvo así, por ejemplo, y pues yo entraba y cuando la visitaba le decía, haces falta en la casa. ¿Ah? Tu presencia. Entonces,
no podemos ser alguien que esté perfectamente todo el tiempo para ministrar a otros, para ayudar a otros. Somos débiles, somos tan frágiles, somos muy frágiles. Pero en el caso del Mesías, por eso el autor aquí dice, ministros, hombres débiles. Y luego agrega, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo, el cual es ya hecho perfecto para siempre. Y a lo que me refería es el Mesías siempre, en todas las escenas que lo vemos, aún luchando con la parte terrenal cuando es carne, en ese día que está orando en el monte y que hasta sangre, ¿verdad? El cuerpo, en el sudor y toda esta angustia, aún así estaba fuerte. Aún así decía, vamos hacia adelante. No se quedó postrado ahí en crisis, estresado, ni estaba, ¿cómo le llaman estos lapsos de preocupación tan grande? Angustiado. Hay una que es que están a punto del suicidio. Depresión. No estaba en una depresión así incontrolable en donde decía mejor me muero. Permítame que aquí se cerró el Facebook y se volvió a abrir. Entonces no vemos al Mesías con estas debilidades, sino aún con toda la presión encima y aún ya sintiendo todos los pecados de la humanidad encima, la fortaleza que tenía. Y no solo eso, lo vemos llevando su propio instrumento de muerte y en sus sentidos, ¿verdad? Sí, cansado y agotado, le tiene que ayudar, pero ahí va. Agonía. Claro. Pues se junta todo. De por sí lo emocional. Una muerte anunciada. De por sí lo emocional. Échenle la desvelada más los golpes. La exhibición. La hemorragia. Imagínense, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Las burlas, todo, o sea, tanto lo moral como el cansancio físico, el odio, o sea, todo eso. Y él ahí estaba. Es decir, tanto terrenalmente como hablando físicamente como emocionalmente, fuerte totalmente hasta el final, ¿no? Yo no sé, a lo mejor puede decir alguien, no, pues yo soy tan fuerte, bueno, pero porque he ido al gimnasio a lo mejor, ¿verdad? Y puede hacer lo mismo, ¿no? Pero moralmente y espiritualmente, ningún hombre lo puede hacer. ¿Ah? Sí. Sí. Sí, no, y luego estar lacerado, imagínense sangrando bajo el sol. Se le hinchó. Sí. Y cualquiera se puede decir, hermano, es indestructible, y nomás con un tobillito ya estaba llorando. Ahí está, los años pesan, hermano. Entonces, a lo que vemos es esto, ¿no? Fue, finalmente, como hombre, por otro lado, fue el Cordero Perfecto, ¿no? Fue el Cordero Perfecto, ¿no? Resistiendo, aguantando, moralmente, espiritualmente, y evidentemente, pues, hablando desde su espiritualidad, pues también sin pecado, ¿no? Por eso dice aquí, el cual es ya hecho perfecto y para siempre. Y además de eso, no solamente como hombre, no solamente como carne, soportando todo eso, sino además reconocido por el Todopoderoso y exaltado hasta los cielos. Exaltado hasta los cielos. Cosa que no es de hombres tampoco, ¿no? Es decir, después de todo eso, pudo superar toda prueba, ¿no? Toda prueba en medio de tan gran depresión, pero sobre todo lo importante es que era apartado, ¿no? Dice apartado de los pecadores, como ya leímos, y separado de los pecadores, santo, inocente, incontaminado, o sea, todo eso lo hace
incomparable y lo hace único, pues. Bien, el punto pues importante es otra vez esto, ¿no? No solamente saber que lo hizo, sino saber y entender que lo que hizo tiene que traer el resultado para todo mortal, la confianza en Él, la seguridad en Él. ¿Por qué? Porque es vergonzoso, es antibíblico, es abominable totalmente que después de todo eso y después de que fue demostrado y fue exaltado y está en los cielos y ya está haciendo la función de gran ministro, otra vez todavía la gente aquí abajo en la tierra siga con sus ridículas intenciones de los templos, de los sacerdotes, de los ministros terrenales, de la liturgia, de esta necesidad aquí abajo de depender de hombres, de buscar, de hacer rezos, de hacer todo tipo de activismo para creer que con eso van a agradar al Creador, acercarse, o hasta en la indumentaria, ¿va? Ponerse una cosa, ponerse métodos, colgarse cosas, dejarse cosas de pelos largos, o sea, todo esto, otra vez, el formato ya no es ese formato ya no es el que el Eterno está buscando. Y ciertamente, aunque Él lo dio y Él lo mostró, lo que tiene que ver el hombre es de que ya no funciona. Algo que nos comenta por acá mi cuñado y que lo vimos todos nosotros, yo creo, en el mesianismo, por ejemplo, es el formato, por ejemplo, de los tzitziot, ¿verdad? El formato de los tzitziot todavía en muchos lugares, en el judaísmo de por sí, ¿no? Y en otros lugares, usándolo, ¿para qué? ¿Para qué lo usan? Dicen ellos, según la Torá, para permanecer y no caer. La pregunta es, ¿los tzitziot los van a sostener del pecado? No los van a sostener del pecado. O si un día por algo los pierden o se olvidan o los lavaron o algo, ¿cómo van a salir a la calle? O van a salir así como paranoicos, ay, ¿dónde está el pecado? Persiguiéndome, ¿no? O sea, es tanta dependencia, ¿se dan cuenta? Pero ahí es donde radica el error del hombre, ¿no? Depender del hombre, depender de los objetos, depender de las cosas, depender de lo que él mismo se ha puesto. Como un amuleto. Eso es fetichismo. Depender de un amuleto, depender de algo para decir, esto me va a ayudar, me protege, me ayuda, me sostiene. Ese formato ya caducó. Entiéndalo, ese formato ya caducó. No funciona, al hombre no le ha funcionado. Incluso Shaul de Tarso en la carta a los Colosenses llega a decir que aunque suelen ser métodos muy estrictos para lacerar el cuerpo, dice, al final de cuentas la carne es débil. Lo vas a poder hacer 2, 3 días, no sé, semanas, a lo mejor te esfuerzas, pero va a llegar un momento en donde tu carne va a reventar. Y si no es por el Ruach HaKodesh, que de esa forma se vence, si no es por ahí, entonces los métodos en un momento te van a tronar. Es como los autos, ¿son para siempre? No. En un momento van a tronar los fierros, cualquiera que sea, truenan. El cuerpo igual. Pero cuando seamos vivificados en un cuerpo celestial, ese ya no va a tronar. Ese ya no va a tronar. Ahí no va a haber esos problemas en los tobillos, ¿no? En la espalda y todo lo demás, ¿no? Porque ahí vamos a ser demostrados justamente de cómo también el efecto del Mesías no solamente trae una solución al hombre terrenal, sino una solución también para la espiritualidad, para lo eterno. Porque, por otro lado, finalmente, y ahí es donde está la clave también, por mucho que la gente confíe en sus líderes terrenales, la pregunta más obvia ahí, ¿verdad? Y más contundente sería, y finalmente un terrenal perfecto te puede llevar al cielo, o un terrenal imperfecto te puede llevar al cielo perfecto. Pues tampoco, Un terrenal imperfecto no puede llevar a nadie al cielo perfecto, así de sencillo.
Así que exactamente, exactamente. Sí, es una suplantación. Ya de por sí, en la clase de los usurpadores, pues ya hablamos de eso, ¿no? Ajá, usurpan lo que no es. Y la suplantación hoy día es eso, ¿no? Ya hablamos en clases anteriores que justamente lo que hacen esto. Además, ¿no? Lamentablemente, no solamente se meten como intermediarios del intercesor, ya lo hablamos esto antes, sino que se meten de intermediarios porque son mercaderes, ¿verdad? Se benefician. Y entonces cuando se meten de intermediarios del intercesor, se convierten ahí. Pues ¿se acuerdan lo que dijimos de Yosef? En la vida de Yosef vemos esto, porque él es la figura del Mesías. Yosef lo entregan sus hermanos. Pero los madianitas que iban ahí, ¿qué dicen? Que lo comercian con los egipcios, lo venden a los egipcios, hacen negocio con él. Fíjense nada más, qué interesante. Y lo que ocurre hoy, hasta el día de hoy es eso. Ajá. Que el Mesías lo andan comerciando entre los madianitas y entre los egipcios. Porque tanto está el pueblo por un lado. A ver, permítame, que otra vez aquí no sé qué le pasa a esta. Sí, lo venden, sí, porque también hoy día también es el comercio, ¿no? Entre el judaísmo. Pero el punto aquí es anda entre comercio y comercio, ¿sí? Y ya no es el intermediario para llegar, sino que ya lo usan como un medio de negocio, ¿verdad? Y eso pues es todavía lo más lamentable, ¿no? ¿Cómo? Por supuesto, sí. No, y además no solamente que con todo eso se combina los intereses, ¿no? Los intereses en la misma gente. Siempre hay un lugar para cada gente donde estén beneficiados los dos, tanto el que vende como el que compra, ¿ah? El que vende y el que compra. Y si no le parece ese medio de intermediación, entonces busca otro, en donde mejor se acomode. Y al final de cuentas todo es una cloaca ahí corrupta, ¿no? Entonces, lo importante pues es retomar bien lo que dice aquí el autor. Dice por acá, más bien dice, llevan amarrado de doctrina, bueno, en la casa de los tzitziot, ¿verdad? Bien, dice Jimena Arce, pienso que algunos lo usan para jactancia, como si fuera su justicia. Esa es su propia justicia. Y entonces va a ser su propio pago, ¿verdad? Ahí está su propio pago, ¿no? Bueno, ¿qué más? Cita por acá, 2 de Pedro 2, del 2 al 3, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería, ahí está, de vosotros, con palabras fingidas, lo que hemos hablado también ya antes, y lo hablamos en la carta de Pedro, ¿no? 2 de Pedro 2, del 2 al 3. Y esto, finalmente, todo es la consecuencia, otra vez, y aunque muchos allá afuera presumen ser como los bereanos y como los de Filadelfia, están bien distantes de los bereanos y de los de Filadelfia. Lo que hacían los bereanos en realidad era llegar a lo importante, por ejemplo, de los escritos, ¿no? Y en el caso de la carta, lo que tenemos que hacer es eso. Es cuál es el fin principal y cuál es mi beneficio, ¿no? Sobre lo que está diciendo el autor. De otra manera, si no entiendo eso, pues bueno, allá están muchos sistemas allá afuera, allá hay mucha gente queriéndose encargar de la gente, allá afuera hay muchos líderes queriendo hacer sus propios sistemas, jalar su propia gente, hacer sus propias liturgias, hacer sus propias formas, y al final de cuentas pues nunca va a faltar gente para meterse, ¿verdad?, a esos tipos de cultos, ¿no?, y de templos, y mientras tanto pues se van a estar perdiendo de la verdadera comunión delante del Todopoderoso.
Pues bueno,